falsa doctrina y engaño se ha predicado de los púlpitos por no conocer los idiomas originales. Por eso yo abogo por llegar al meollo del asunto, al quid del asunto, a la raíz, para saber en realidad qué fue lo que se dijo. Para que no estemos, como dijo Mario Benedetti, si no inventamos, erramos. Si no erramos, inventamos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nos quedamos donde dicen los manuscritos del Nuevo Testamento. Aleluya. Yo quiero que alguien lea. Usted va a leer. Usted sí. Página 161. Los manuscritos del Nuevo Testamento también fueron copiados con mucho cuidado. ¿Quién se recuerda de las leyes que hablamos cuando iban a hacer una copia? Cuando iban a copiar un manuscrito, ¿quién se recuerda una de las leyes? Que tenían que estar muy concentrados. Que tenían que ser sagrados. Que tenían que ser sagrados. Al escribir el nombre de Dios tenía que... Judíos. Una de las reglas era que tenían que ser judíos cuando iban a preparar la piel para escribir. Otra, ¿qué más? Tenían que bañarse cada que iban a escribir. El nombre de Dios. Oiga, qué respeto. Y si fallaban, tenían que otra vez. Si fallaba, la hoja quedaba condenada. Si había 3 fallos, descartaban el manuscrito. Quiere decir, hermanos, que lo que nosotros tenemos en las manos es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y que tenemos que poner diligencia en esto. Concentración. Porque es muy importante. ¿Y cuál fue el consejo de un viejo rabino a un nuevo escribano? ¿Cuál fue el consejo? Las reverencias de los judíos pueden ilustrarse por las palabras de un rabino anciano a un escriba joven. Ten cuidado cómo trabajas, porque tu obra es una obra celestial. Cuidado de no omitir ni añadir una sola letra. Oiga esto, de tu manuscrito, porque haciendo eso, tú serías un destructor del mundo. Cuando usted no sabe algo, oiga lo que le voy a decir. Por eso a veces me preguntan ciertas cosas de la Biblia. Cuando la Biblia hace silencio, yo también hago silencio. Yo no voy a estar especulando, eso es peligroso. ¿Por qué? Usted tiene que saber qué es lo que dice las escrituras verdaderamente antes de usted pararse en un púlpito a decir cosas. Porque o usted le añade o le quita. Y si le añade o le quita, usted está matando gente. Por eso cuando yo veo cosas que no van con las Sagradas Escrituras, hermano, yo le voy a decir la verdad. Yo me paro y digo, no, así no vamos. Puede ser quien sea y digo, no. Por las Escrituras la cosa tiene que estar clara, porque hermano, aquí se está lidiando lo eterno. No es cualquier cosa. Y una cosa con la que yo estoy acérrimo en contra es de la falsa doctrina. Porque yo sé que eso mata gente y destruye gente. Y todo lo que no es basado conforme a las Escrituras es falsa doctrina. Sea lo que sea, es falsa doctrina. Entonces hay que tener claro esto. ¿Quién puede leer, por favor? ¿Usted? ¿Sí? Los manuscritos. Página 161, por favor. Ok. Los manuscritos del Nuevo Testamento también fueron copiados con mucho cuidado por los cristianos de los primeros siglos. Muchas veces los monjes fueron los que los copiaban y los guardaban escondidos durante los tiempos de persecución, pero es triste relatar que durante los siglos de obscuridad, 500 a 100 años después de Cristo, los monjes mismos vinieron a ser tan ignorantes y mundanos que no apreciaban el valor de los manuscritos que tenían, y así perecieron muchos de inestimable valor.
como verás después en tu estudio de los manuscritos especiales. Vamos a mencionar ahora unos manuscritos y códices de valor que nos prueban cómo Dios ha preservado su palabra y nunca ha permitido que se apague su luz aún en tiempos de gran obscuridad. El manuscrito más antiguo que tiene su fecha escrita es el Códice de Leningrado, 916 después de Cristo, que contiene los profetas posteriores en hebreo, Vitela, en Rusia. El más antiguo contiene todo el antes de Cristo. Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Está en la misma biblioteca en Rusia, fechadas 1010 después de Cristo. Espérenme, hermano, y miren que los rusos han sido ateos, tienen su lucha y allá han tenido los no hay excusa allí. No hay excusa. Allí no hay excusa. Le ha llegado lo original. Óyeme, lo de pura cepa le llegó. Las copias de los originales. Por eso es que esa nación también va a tener serios problemas si no se arrepienten. Siga, por favor. Hay un manuscrito del Pentateuco en Londres, Vitela, Códice, fecha probable 820 a 850 después de Cristo. No hay certidumbre en estas fechas. Cerca de 2000 manuscritos del Antiguo Testamento se conocen, pero pocos son completos. Más de 4000 manuscritos del Nuevo Testamento han sido registrados y su número va creciendo con las excavaciones de la arqueología. Voy a mencionar los cuatro más bien conocidos, cuyas Ponga atención aquí, descripciones deben ser memorizadas por el estudiante. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted se lo tiene que aprender, que eso es muy importante. Porque hay gente que dice, no, porque la Biblia le escribió un hombre, sí, tiene una parte humana, pero hay una parte divina. Yo le dije una vez a una persona, ¿entiendes tú el idioma de Dios? No. Entonces, ¿qué tú quieres? Que Dios hable contigo en su idioma si tú no lo entiendes. Entonces, ¿qué tiene Dios que hacer? Usar el idioma nuestro para hacerse entender. ¿Me entiendes? Para darse a entender a nosotros. Se quedó mirándome. Se puso pensativo y yo, lógico. Óigame, Dios tiene su lengua divina. ¿Sí o yo? Él habla todos los idiomas. Todopoderoso. ¿Entiendes? Pero hay que entender una cosa. Que nosotros, para entender a Dios, Él tiene que revelarse a nosotros. Él tiene que hacerse entender. ¿Tú no ves que Jesús usó cosas sencillas del mundo? Las parábolas. Fue para traer verdades espirituales que de otra manera la gente no le va a entender. Y mira, cosas espirituales, tomó cosas sencillas de la tierra, de lo común, de la cultura, para dar a entender verdades espirituales. Entonces, el antropomorfismo es cuando se le atribuye cosas humanas a Dios. Por ejemplo, el brazo de Dios, la mano de Dios, la cara de Dios, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera. Porque Dios es espíritu. No sabemos a ciencia cierta qué forma tiene un espíritu. ¿Me entiendes? En este caso Dios es el espíritu eterno. Entonces, aquí por favor, sigamos. Códice Vaticano, quizás el más antiguo que existe, conocido por la letra B. Contiene todo el Antiguo Testamento en griego, la versión de los 70, todo el Nuevo Testamento en griego. También libros apócrifos, propiedad de la Iglesia Romana, guardado en el Vaticano, Vitela, Uncial, 325 después de Cristo. Páreme ahí. Óigame lo que tienen los romanos ya. Tienen uno de los códices, de los rollos más antiguos. Los romanos. Tienen uno de los rollos más antiguos ellos. Por eso es que le va a venir un doble juicio. Pero yo vi un documentario sobre eso que dice que no fue exacto, parece que fue inventado por alguien.
que lo escribió como que le hizo como que era más viejo que lo que parecía. Hay muchas teorías, pero vamos a seguir leyendo para aclarar el punto más. Porque los apócrifos también estaban allí. Sí. Eso lo añadieron. Siga, por favor. Número 2. Códice sinaítico o sinaítico. Sinaítico. Sinaítico, Tiene acento en del la Sinaí. Sí. La puede ver, esa copia la puede ver en internet. ¿Usted sabía? Sinaítico. Sí, la puede ver en internet, ¿sabía? Y se hacen traducciones también de allí. ¿Sabía? Sí. Entonces, la puede ver en internet. Por favor. Códice sinaítico 350 después de Cristo, griego, conocido por el título Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. No se sabe dónde fue escrito, fecha probable 350 después de Cristo. Griego. Vitela contiene la mitad del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento y parte de los libros apócrifos. Fíjese que todo es en griego. Sí. Quiere decir que ya para entonces, aún la mayoría de los judíos ya hablaban griego. Porque la 70 es una traducción del hebreo aramaizado a el griego koiné. Quiere decir que ya la mayoría de los judíos hablaban griego. Siga, por favor. Es ahora propiedad del gobierno británico, guardado en el Museo de Londres, Inglaterra. La historia de este manuscrito es muy interesante. El doctor Tischendorf, profesor bíblico de Alemania, estaba viajando de un país a otro buscando manuscritos antiguos de la Biblia en el año 1844. Llegó al monasterio de Santa Catalina al pie del monte Sinaí, en Arabia. Allí vio en el pasillo un canasto lleno de materiales que iban a usar para prender la lumbre en el fogón. Y los monjes le dijeron que ya había quemado 2 canastos de los mismos pergaminos. Tischendorf no podía disimular su deleite al reconocer allí un tesoro de valor inestimable. Pero los monjes ignorantes que no sabían leer comenzaron luego a maliciar que tenían algo que podrían vender más caro y no dejaron al profesor ni leer los pergaminos. Solamente 43 hojas que ellos creían que no tenían ningún valor se vendieron a él. Esas hojas, sin embargo, tenían una parte del Antiguo Testamento y todavía quedan en la Universidad de Leipzig, Alemania. En 1853, Tischendorf visitó otra vez el mismo monasterio, pero no encontró nada. En 1859 hizo otra visita, otra vez comisionado por el zar de Rusia. Otra vez Rusia. Siga. Y parecía que su viaje otra vez había sido infructuoso. Pero cuando él estaba saliendo muy de mañana, el mayordomo le dijo que tenía un ejemplar de la versión de los 70 y llevó al profesor a su cuarto. Allí él sacó un paquete envuelto en un paño rojo. Al abrirlo, se revelaron a los ojos del visitante encantado no solo los pergaminos del Antiguo Testamento, que él había visto 15 años antes, sino también el Nuevo Testamento completo. A Tischendorf le fue permitido quedarse una noche más en el monasterio y llevar los manuscritos a su cuarto para mirarlos. Él sintió que la ocasión era demasiado sagrada para dormir, pues pasó toda la noche copiando todo lo que pudo de los tesoros que había encontrado. Después todo el códice fue prestado al zar, y a fines de 1859 este lo consiguió de los monjes y fue puesto en la gran biblioteca rusa como propiedad del gobierno y la Iglesia Ortodoxa del Oriente. La revolución de 1917 lo dejó caer en poder de los bolcheviques ateos, pero ellos eran muy astutos en calcular su precio.
Los protestantes de Inglaterra al fin lo compraron para depositarlo en el Museo Británico de Londres y tuvieron que pagar 100.000 libras esterlinas, cerca de $510.000, que es la más grande compra literaria jamás registrada. Véase un artículo en Literary Digest de enero 6 de 1934. Eso ya tenemos dos. Tenemos el Códice Vaticano, número 1, y número 2, el Códice Sinaítico. Hermanos, ahora vamos a entrar al número 3, de donde comenzaron a hacer traducciones a nuestras lenguas vernáculas. Sí, por favor. Número 3. Sí. Códice Alejandrino, 450 después de Cristo. Griego, Vitela Uncial, conocido por la letra A, contiene el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento completos, con excepción de unas hojas, y está en el Museo Británico de Londres. Probablemente fue escrito en Alejandría, Egipto, en 1621. Fue llevado a Constantinopla y en 1624 fue presentado al embajador británico en Turquía para ser obsequiado por él a Jacobo I, rey de Inglaterra. Ese es el mismo Jacobo que autorizó la versión de toda la Biblia en inglés, que fue completada en 1611. Pero él murió antes de la llegada de este códice, que fue después aceptado por Carlos I en 1627 y colocado en la Biblioteca Real. Finalmente, en 1757, el rey Jorge II regaló esa biblioteca a la nación británica y el códice famoso llegó al Museo Británico. Pon atención ahora. Este fue el primer manuscrito uncial para ser usado por los traductores bíblicos. El primero. ¿Cuál fue? El del Códice Alejandrino. Alejandrino, el primero. Tenía el Antiguo y el Nuevo Testamento completo, a excepción de algunas hojas. Ese fue el primero que se comenzaron a hacer traducciones a las lenguas inglesas, y de allí vienen más. El hombre. Y de esa traducción fue que se La derivaron primera traducción al los- griego que fue hecha. De allí fue que hicieron la traducción, por ejemplo, al inglés. Que eso lo vamos a estudiar más adelante. Porque antes, usted sabía que llegó un momento, un periodo de oscuridad, donde la Constitución Católica no le permitía a la gente tener la Biblia. ¿Y qué pasó? Por eso Jerónimo fue y hizo la traducción del original, de la copia original al latín, para que la gente obtuviera la Biblia en su propio idioma. Igual que como pasó con William Tyndale, con Wycliffe. Entonces todos ellos hicieron traducciones. Ahora, la primera traducción que se hicieron fue de este códice. Fue de este primero que se comenzaron las traducciones. De allí Entonces, comenzaron a... Yo me vi una película de Martín Lutero, Sí, Martín Lutero. porque entonces él fue, digamos, el más popular, el más conocido, que fue lo que él hizo. No, él se levantó en contra de los engaños de Roma. Porque Roma estaba llevando a cabo de que usted era justificado por la obras y no por la fe. Ya las Biblias, ya Porque existían también las imprimió. traducciones cuando Sí, pero otra cosa es lo siguiente, que no fue solo Martín Lutero, porque tuvo Calvino, tuvo, ¿cómo se llama wow, se me fue de la mente. Hubieron varios que se levantaron. ¿Cómo? Sí, también se levantaron. Todo eso se levantaron en contra de que todo lo que la Iglesia Católica estaba enseñando. Pero aquí viene el punto, que ellos dieron su vida haciendo traducciones para que la gente pudiera leer la palabra en su propio idioma. Sigamos leyendo, por favor. Códice Efraín, 450 después de Cristo, conocido por la letra C, vitela de segunda clase, griego, contiene la mayor parte del Antiguo Testamento y ciertos libros del Nuevo Testamento. Este manuscrito se llama un palimpsesto,
borrado y escrito de nuevo porque tiene dos obras, una encima de la otra. La vitela, se recuerda que era un material caro, pero se podía borrar y escribir encima de él. Entonces, ¿qué pasa? Que este manuscrito, ellos tenían una manera de borrar y escribir encima. Entonces aquí viene un punto que este manuscrito tenía otra obra debajo y después fue que se dieron cuenta. Y el doctor Tischendorf también ayudó y sobresalió en esa obra también. Eso lo vamos a leer más adelante. Siga. La vitela era un material muy costoso y muchas veces los escribas borraban una escritura vieja para escribir en el mismo pergamino algo distinto. En la ignorancia de la edad tenebrosa, a veces una escritura de gran valor fue cubierta por otra que no valía nada. Este códice C, que tenía los sermones del padre Efraín de la iglesia siriaca 299-378 después de Cristo, fue escrito en Alejandría y llevado a Italia cerca de 1500 después de Cristo. En 1553 cayó en poder de Catalina de Medicis, que quería leer los sermones de Efraín. Ella era una mujer italiana de malísima reputación, pero vino a ser esposa y madre de reyes franceses. Cuando ella murió, el códice fue puesto en la Biblioteca Nacional de París, donde está todavía. Cerca del fin del siglo XVII, un estudiante notó que en algunas páginas él podía discernir otra escritura debajo, y después de investigaciones por los eruditos, la escritura de arriba fue borrada y la de abajo restaurada, que resultó ser una copia muy antigua de la Biblia en griego. Fue el mismo Dr. Tischendorf que tuvo mejor éxito en el trabajo de restauración, y él era el primero que pudo leerla bien, redactando y publicándola en 1845. Es bueno siempre guardar en tu mente una distinción clara entre los manuscritos copiados en los idiomas originales de hebreo y griego y las versiones o traducciones de ellos en otros idiomas. La versión de los 70 es probablemente la primera traducción que fue hecha. Oiga, es la primera traducción probable, lógico, porque fue la traducción que se hizo en Alejandría del hebreo al griego, y esa era la que se usaba en el tiempo de Jesús. La Alejandría. ¿Oh? Escuche. La traducción de los 70. La traducción de los 70. En griego. Estoy hablando en griego. Porque él dijo que la traducción... Siga leyendo para que usted vea, siga leyendo. ¿Cuál fue la primera traducción? ¿No era la de Alejandría? Eso es lo que La estoy 70. preguntando. Sí, es que por lo favor. Se hizo. Por favor. No, que era la Alejandría. La versión No. de los 70 es probablemente la primera traducción que fue hecha y es una versión del Antiguo Testamento en griego, hecha en Alejandría, Egipto, de 280 a 180 a.C. No existe la versión original y el más antiguo manuscrito de la versión de los 70 que tenemos ahora está fechado cerca de 350 después de Cristo. El mero hecho de que las escrituras hebreas fueron traducidas en griego 2 siglos antes de Cristo prueba que ellas todas existían entonces y que el canon del Antiguo Testamento había sido cerrado. Lógico. Siga. Y prueba también que los judíos que hablaban griego en Egipto y otros países necesitaban y consiguieron una traducción de sus libros sagrados en el idioma conocido por todo el mundo de aquel entonces. En el plan de Dios, esto era una preparación para la circulación después del Nuevo Testamento en el mismo idioma griego. Cristo y sus apóstoles muy a menudo citaban pasajes de la versión de los 70. ¿Usted oyó eso? Este es 70 antes de Cristo. No, es una versión, una traducción. Una traducción que hicieron. Nueva. No, pero es en el. Fue la primera. Es la primera, mire. Esta traducción vino porque Adolfo Filiparto, Ptolomaico, rey de Egipto, le dijo a Demetrio, su bibliotecario, que revisara
en la biblioteca cuáles de los manuscritos o de los libros sagrados faltaban, según la tradición. Entonces aquí viene algo. ¿Qué pasa? Que el bibliotecario le dijo que faltaba el libro sagrado de los judíos. Entonces él mandó una delegación a Jerusalén al sacerdote para que enviare traductores, y dice que enviaron 72. Y de allí viene también la traducción de los 70, porque fueron, según la tradición, 72 eruditos, 70 eruditos o traductores o escribanos que hicieron la traducción allá en Alejandría, en Egipto. ¿Sí? Por favor, siga. Ahora viene algo muy importante. Es probable que la primera versión de la Biblia por manos cristianas fue una traducción del hebreo del Antiguo Testamento y del griego del Nuevo Testamento en siriaco, cerca de 150 después de Cristo. Debemos notar también la Vulgata, nombre que significa común o corriente, que fue hecha por Jerónimo cerca de 400 después de Cristo. Es una traducción del hebreo original del Antiguo Testamento en latín, aunque es probable que tradujo los salmos de la versión de los 70. El Nuevo Testamento él revisó y corrigió de varias versiones latinas ya existentes. La Vulgata fue la versión usada por las iglesias de Europa y África hasta el tiempo de la Reforma, cuando comenzaron a hacer y usar versiones en sus propios idiomas. Quiere decir que ya no se usaba el original, porque llegó un momento donde ya no se usaba el original, sino que leían de la Vulgata. Y ahí hubo un problema. Y ahí hubo un problema serio. Por eso yo digo, nosotros son 3 idiomas: paleo hebreo, arameo y griego koiné, común. Esos son los 3 idiomas. Y por eso tenemos que estudiar su cultura, su lengua, su historia, su contexto, sus frases, para entender qué en realidad fue lo que quiso decir Dios. Hebreo antiguo, arameo y griego koiné. No, pues entonces, Putin y Isabel no van a tener excusa, ¿no? Es que esa gente no tiene excusa, varón. Ellos están claros. Oh, que sí están claros. Y entonces, Que no quieren. Es que no quieren. Ellos tienen libertad para escoger cielo o infierno, punto. Así es. Aquí estamos en las versiones de la Biblia en inglés. ¿Quién desea leer? Por acá. ¿Sí? ¿Quién? Yo. Oh, sí. En inglés. Oiga bien, estas son versiones en inglés. Ahora, ¿cuántos manuscritos, cuántos códices tenemos? Importante, ¿cuántos son? 4. 4. ¿Cuáles son esos 4? Código Vaticano, Sí. Siniático, Alejandrino y Efraín. Sí. Estos son los más importantes. Ahora tenemos los rollos del mal muerto, Ya. que según una información que yo leí, le tengo que decir algo. Hay informaciones que no las sacan a la luz. Dicen que algunos rabinos no quieren que salga a la luz porque se dice claramente que ahí dice que Jesús es el Mesías. Entonces, si el pueblo sabe eso, hablando de Israel, ya tú sabes la consternación que puede traer, porque por causa de ello, el pueblo se levantó y rechazó el Mesías. Sí, porque en esos manuscritos está casi todo el libro de Isaías. Todo el libro de Isaías. Por eso es que ellos no quieren. Porque como ahí se revela el nacimiento de Jesucristo. Por eso es que, hermanos, no, óyeme, que la verdad es retenida por hombres impíos y malvados. Ya, el diablo siempre. Porque por eso es que yo le digo, démosle gloria a Dios, que Dios nos permite estudiar su palabra y estar aquí en paz. Ay, en paz, Jehová. Versiones de la Biblia en inglés, por favor. La versión de Juan Wycliffe en 1383. Él era uno de los más eruditos de su siglo.
y ha sido llamado el primer protestante porque predicó por muchos años proclamando las verdades bíblicas y protestando en contra de los errores de Roma, que entonces gobernaba la Iglesia de Inglaterra. Muy pocos sabían leer el latín, y Wycliffe abogaba por el derecho de cada hombre de leer la Biblia por sí mismo. Y él resolvió dar a los ingleses una versión en su propio idioma. Él fue muchas más veces arrestado, perseguido y vituperado, pero con la ayuda milagrosa de Dios logró su intento. E hizo una versión de la Biblia entera de la Vulgata en inglés. ¿De dónde la sacó? La Vulgata. No fue a los originales. De la Vulgata. No fue a los originales. La versión 1960 Reina Valera también viene de la Vulgata. Se han hecho revisiones de los originales, sí, para ellos, pero se le han hecho revisiones con las copias de los originales para arreglarla. Pero le voy a decir con toda sinceridad, mire, las traducciones son buenas, pero nunca la traducción va a reemplazar a los idiomas originales. ¿Me doy a entender lo que quiero hablar? Sí, perdón, porque en el original, cuando traducen, muchas veces no traducen exactamente lo que se Por quiere ejemplo, decir. cuando dice, creed en Dios, creed también en mí. Uno lo pone imperativo y el otro lo pone en otra forma verbal. Pero en el original, pisteuete, que quiere decir creed, en imperativo están los dos puntos. Creed en Dios y creed también en mí. Imperativo también. También, pero en las traducciones no siempre le da la forma correcta del verbo en la traducción. ¿Le doy a entender? Por eso que yo llamo dificultades de traducción. ¿Y los de testigos de Jehová, dónde sacaron su traducción? ¿De cuál? ¿También de dónde? Ellos presentan también Ellos copias. dicen del griego. Ellos dicen del griego. ¿Cuál griego? Ellos- ¿El Septuaginta? Ellos dicen del griego, es lo lógico. Ellos dicen del griego, pero su traducción es malísima. Sí, por eso yo pregunto, ¿de cuál? ¿De dónde? Pero vamos a seguir aquí, por favor. Ellos lo Vamos a seguir copian. aquí, por favor. Aquí, que eso lo vamos a aclarar después, porque el tiempo se nos... ¿Qué? Nos relaja. Se nos va. Corre, Hay que ponerle un imán al reloj. Por más que corran en el campo. corre, corre. ¿Cuándo que le dan para atrás? No, detente, Lucas, ¿qué? Por favor, Seguimos. hermano. Y Luna. En aquel tiempo, un escriba tardaba 10 meses para copiarla y a veces un ejemplar costaba $100. Wycliffe murió en su cama, a pesar de la rabia y furia de sus enemigos romanos. Años después de su muerte, sin embargo, por orden del Papa, su tumba fue abierta. El odio que le tenía. La caja y el esqueleto quemados públicamente y las cenizas tiradas en el río Swift. Un predicador cristiano, Thomas Fuller, después escribió: el Swift las llevó al Avon, el Avon a la Sabrina a los mares estrechos y estos al gran océano. Así, las cenizas de Wycliffe son símbolos de su doctrina, que ahora ha sido esparcida en todas partes del mundo. Tanto odio le tenían los romanos. Oye, después Sácame de muerte. sácame esa caja y quémenla para que sepa. Ay, Dios mío. Sí, en los huesos. Llegamos ahora al tiempo de la invención de la imprenta por Gutenberg en Alemania. Oiga, esto es algo histórico, ¿eh? En el año 1450 después de Cristo. Esto fue una ayuda tremenda en la diseminación de la palabra de Dios. Notaremos la versión de Guillermo Tyndall, primero del Nuevo Testamento del griego original, que fue impresa en Alemania en 1525. Él completó una versión del Pentateuco del hebreo en 1530 y siguió traduciendo los demás libros del Antiguo Testamento hasta su martirio en 1536, dejando a su amigo Juan Rogers para completar la obra.
La Biblia entera fue impresa en inglés en 1537, pero a causa de odio y persecución de las autoridades al mero nombre de Tyndale, fue publicada bajo el nombre de Tomás Mateo y siempre ha sido conocida en Inglaterra como la Biblia de Mateo. Tyndale, del cual el mundo no era digno, Hebreos 11:38, no podía hallar reposo en ninguna parte de su Inglaterra nativa, pues la dejó en 1524 para viajar en Alemania y otras partes libres del continente de Europa, desterrado por su fe y sus esfuerzos a dar la Biblia a la gente común. Estudiaba y traducía en secreto, buscaba impresores evangélicos para imprimir su Nuevo Testamento. Se dice que no menos de 18,000 ejemplares fueron pasados de contrabando en Inglaterra, escondidos debajo de tela, sacos de harina, de grano, de azúcar, etc. Los obispos tenían sus soldados inspeccionando los barcos que llegaban a todos los puertos al este de Inglaterra, y ellos lograron hallar cientos de ejemplares del Nuevo Testamento, los cuales quemaban públicamente en las plazas de Londres. Sin embargo, los preciosos libritos seguían llegando y vendiéndose, porque había muchos comerciantes evangélicos, y la gente común estaba ansiosa de conseguir la Biblia. Los obispos mismos iban a Colonia y Amberes en busca de los mismos, y ellos pagaban enormes sumas a los impresores, comprando todos los que encontraban. Es verdad que ellos siempre los quemaban, pero ese mismo hecho aumentó la demanda por la Biblia, y el dinero habilitó a Tyndale a imprimir más. Los romanos buscaban a Tyndale mismo por años, mientras él huía de un país a otro. En el fin le arrestaron y fue quemado en la plaza de Amberes. Aún durante los meses que le guardaron encarcelado, él estaba ocupado día y noche con su traducción del Antiguo Testamento. Se dice que la influencia de la obra de Tyndale no ha cesado hasta el día de hoy, porque la hermosa versión autorizada inglesa de 1611 fue prácticamente una revisión de la de Tyndale, y es la Biblia más amada de los de habla inglesa hasta la fecha. Es difícil comprender cuánto ha costado a los líderes el trabajo de darnos la Biblia en los idiomas de los varios países. La versión autorizada, traducción de los idiomas originales por 47 eruditos ingleses bajo los auspicios de Jacobo I en 1611, esta es la versión más usada hasta el día de hoy. La versión revisada, una revisión de la anterior, hecha por dos comisiones, una en Inglaterra y otra en Estados Unidos. El Nuevo Testamento fue publicado en 1881 y el Antiguo Testamento en 1885. La versión revisada, normalizada, estándar, cuya revisión se hizo en Estados Unidos, fue publicada en 1952. Oiga esto. La traducción de la Vulgata hecha bajo la... Aquí ponga atención. Ponga atención aquí. Versiones de la Biblia en español. Oiga esto. Son muchas. Por favor. Yes. Una traducción de la Vulgata hecha bajo los auspicios del rey Alfonso X, el Sabio, de 1252 a 1284 después de Cristo. La Biblia de Ferrer, versión del latín al valenciano, publicada en Valencia en 1478. El Nuevo Testamento de Francisco de Encinas en 1543. La versión de Ferrara, traducción del Antiguo Testamento al castellano para los judíos en 1533. Revisión del Nuevo Testamento, Encinas, por Juan Pérez, 1556. La Biblia de Casiodoro de Reina, 1569. La de Cipriano de Valera, revisión de la anterior. La de Felipe Sío de San Miguel, obispo de Segovia, 1793, católica romana. La de Félix Torres Amat, 1824, también romana, más libre en su traducción. Nácar Colunga, católica, 1944. La versión moderna, traducida de las antiguas originales bajo los auspicios de la Sociedad Bíblica Americana a fines del siglo XIX. También varias versiones que circulan entre los cristianos evangélicos que son revisiones de la Biblia de Valera.
la de Cipriano de Valera, revisión de 1960. Que esa es la que más se usa. Reina Valera. Esa es la que yo la uso porque esa es la que más el pueblo está acostumbrado a usar. Porque hay traducciones, oiga, yo no estoy en contra de las traducciones, son buenas, pero usted tiene que anhelar, tener cierto conocimiento de los originales. Porque le va a ayudar mucho, créamelo. ¿Cómo fue? Hay que estudiar griego para tener original. Tú sabes que, Y griego antiguo. tú sabes que en aquellos tiempos que le llamaban de que la Santa Inquisición la Santa Diabla, la Iglesia Católica. O sea, Sí. esa gente tiene mucha sangre en la ¿Quién? mano. Porque ellos lo llamaban a la estaca. Pero el papá de Tinder también, tú sabes que lo quemaron, ¿no? Porque el papá de Tinder era cristiano. Y Ah. desde chiquito él vio cuando su papá lo llevaron y ese niño el Señor lo tomó y fue tremendo. Oye, Sí. tú el que se intentaba, tú el que se levantaba, La estaca. La Sí, hoguera. La estaca. hermanos, vamos a terminar el último párrafo que nos queda y vamos a hacer las preguntas. Y, aleluya, el capítulo 7, por favor, rollos del Mar Muerto. Con esta denominación convencional se conocen los rollos manuscritos descubiertos en varias cuevas al noroeste del Mar Muerto, cerca de un lugar denominado Qumran. El descubrimiento llegó a oídos de los eruditos en el año 1947. Párenme ahí. El año donde se estaba dando el voto para que Israel sea reconocido como nación, como Estado. Hermanos, Pero esos manuscritos también llegaron cuando salieron huyendo de Alemania los judíos. los judíos, ¿verdad? Sí, A Rusia, ¿no? de todos los lados estaban volviendo a la tierra de Israel, pero el punto es que en las Naciones Unidas, en el 1947, se estaba votando para decidir el Estado de Israel. Estaba decidiendo. Hermanos, hay países latinos que se quedaron neutros y la neutralidad no existe, ¿eh? Hay países latinos que votaron en contra. ¿Usted sabía? Todos los países árabes en contra, ¿usted sabe? Ni modo, Son hermanos. ni modo. ¿Y usted sabía que Inglaterra no estaba de acuerdo? ¿No? Porque esa tierra los ingleses la tenían bajo su dominio. Pero ellos mismos permitieron que llegara. Holanda votó a favor y lógico, todas las Antillas. Por eso queda salvado Holanda. No visita. Nosotros votamos a favor. Un montón. Nosotros votamos a favor. Dominicana. Hubieron varios países como Argentina que se quedó neutro, pero sí recibieron a los alemanes. Qué cosa, ¿eh? Terrible, ¿eh? Pero ya, mire, hermanos, uno de los muchos países africanos también votaron en contra y a favor, pero aquí viene el punto. Hermanos, si hay algo que, gloria a Dios, Latinoamérica siempre ha estado mayormente apoyando a Israel. Mayormente. Siempre. Y llegará el momento donde Dios trae la bendición. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Amén. Amén. Vamos a terminar, por favor. De los centenares de rollos encontrados, quizás el más importante es el que contiene el libro de Isaías. Santo Dios. Según cálculos, sería anterior en 1000 años al más antiguo texto que se poseía de dicho profeta. Wow. 1000 años. Después del descubrimiento de estos rollos importantes, que según la opinión general, datan de una época que media entre el último siglo antes de Cristo y el primer siglo de la era cristiana. Se procedió a la exploración sistemática de la región. Se hallaron numerosas cuevas y hasta ahora se han explorado 11, en donde se han hallado numerosos manuscritos, muchos de los cuales son estudiados en la actualidad. Una nota. Las preguntas Sí, no está Ya, bien. ya está está. bien. Muchos de los cuales son ¿qué? Estudiados. en la actualidad. Quiere decir que no lo han sacado a la luz. Pero ¿quién
¿Cómo llegan esos manuscritos ahí al mundo? Tenían a los esenios por esos lugares, gente de los que escribían, escribanos y gente que guardaban, porque Se escondían en las cuevas. sí, y también había gente que tenía cuevas como casas también. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que dejaron esos manuscritos allá y para la gloria de Dios, porque fue plan de Dios, hoy en día los tenemos. Están ahí en Jerusalén. Y el Vaticano y los ortodoxos israelitas o los eruditos de Israel son ahí los que están tomando el control y el mando de eso. Pero llegará el día donde la verdad saldrá a la luz. Hermanos, vamos al capítulo 6 para terminar. ¿Qué es un manuscrito bíblico? Es un escrito hecho a mano. Una copia. Una copia hecha a mano, perdón. Nombre las dos clases. Uncial, minúsculo, mayúsculas, minúsculos. Uncial y cursivo. Ok. Nombre algunas de las reglas que los escribas tenían que observar al copiar los manuscritos del Antiguo Testamento, Charlene. Que el pergamino tenía que ser hecho de las pieles de animales limpios. ¿Cómo y cuáles? preparado por ¿Cómo los cuáles? judíos, ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles animales? de ovejas, de López, sí, ok, sí. cabra, y no sé. Ok. Ya. Y acerca de la tinta también tenía que ser negra, preparada por una receta especial. Tenían que ser judíos. Y también al escribir el nombre de Dios tenía que bañarse Sí. Mira el respeto que le tenían. para que no fuese contaminado aquel nombre. Ok. Manuscrito, idioma, año escrito. Códice Vaticano, ¿en qué idioma, en qué año? Griego. ¿Qué año? 325 después de Cristo. Ok. Códice sinaítico. Griego. Sí. 340 después de Cristo. O 50 también. Ya. Códice alejandrino. Griego, 450 después de Cristo. Códice Efraín. Griego, 450 después de Cristo. Ok. ¿Cuál es la primera traducción al griego que fue hecha del Antiguo Testamento? ¿Cuál fue la primera? La traducción de los 70. La Septuaginta. La sexta. La tengo en la casa, tenía que La traérsela. Tengo la Vulgata, la Septuaginta y la Estulgatense. Tenía que traérsela para que usted viera más o menos cómo se ve. Septuaginta. Ok. Raiza. ¿Usted hizo algo? Diga. Nombre 5 versiones de la Biblia. ¿Cuál es probablemente la primera versión de la Biblia por manos cristianas? La versión de Juan. No. La número 5, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es probablemente la primera versión de la Biblia por manos cristianas? Oiga esto. La que fue hecha en Alejandría de Egipto. Ya. ¿La Vulgata? No, Entonces, no, La versión de los 70. no, sería la siriaca. yo la tengo. La siriaca. La siriaca, sí, está ahí. Dice, en la página 164, dice, es probable que la primera versión de la Biblia por manos cristianas fue una traducción del hebreo del Antiguo Testamento y del griego del Nuevo Testamento en siriaco. ¿Están aquí conmigo? Sigue, vamos a seguir. Número 6. Nombre 5 versiones de la Biblia en inglés. 5 versiones. Deme 5 versiones. Deme 5 versiones. La de Juan, Wycliffe. igual que la de Thomas Fuller, el Swift, Guillermo Tandaila. también, y la de la Biblia de Mateo, ¿cierto? No, la versión autorizada. Por eso la Biblia que le llamaban ellos la Biblia de Mateo. Mira, sí. La versión revisada y la Ok. versión normalizada. Porque mira. Número 2. Número 1. La versión de Juan Wycliffe. ¿Ya? Después tenemos la de Guillermo Tandaila. Oh. Después tenemos que, esa es la número 2, la de Guillermo Tandaila, que se le llama también la de Mateo. Esa. Después tenemos la número 3, la versión autorizada. Esa.
Después tenemos la número 4, que es la versión revisada. Normalizada. Y después tenemos la número 5, que es la versión revisada. Una pregunta, ¿qué es una revisión bíblica? Pues que ha pasado ya por el concilio. No. ¿Sabe? ¿Quién sabe aquí qué es una revisión No sé. bíblica? Violeta, ¿qué es una revisión Una bíblica? adaptación al idioma del momento, del tiempo. Exactamente. Por ejemplo, si yo digo aquí, alguna persona va a entender esta palabra, propiciación. Expiación. Entonces, buscan palabras, ¿verdad? Que reemplace ese vocabulario tan difícil a una palabra que está actualizada hoy en día que la gente conoce. Conversión. Y por eso tú tienes la traducción en lenguaje actual. ¿Me doy a entender? Que la gente lo entienda, que todo el mundo lo entiende. Dice la Dios habla hoy. Sí, también, que cualquiera la dice, yo lo entiendo. Pero la Reina Valera todavía tiene ese castellano de, ya usted sabe, veréis y todas esas cosas. ¿Me entiende? Vosotros. ¿Me entiende? Es más fácil la versión esa, Dios habla hoy. Eso es súper. Claro, porque usted está acostumbrado ya al lenguaje Hay el actual. idioma así, latino. Sí. Alberto, número 7, nombre 10 versiones de la Biblia en español. Bueno, tenemos la Vulgata hecha bajo los auspicios del rey Alfonso. Deme 5 nada más. El Sabio, la Biblia de Ferrer, ¿Sí? el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, ¿Sí? Están ahí todas, ¿verdad? ¿ya? La revisión del Nuevo Testamento de Encinas por Juan Pérez, está la Biblia Casiodoro de Reina, La de Cipriano. la de Félix Torres. Sí. No, está bien, ok, ya sabemos, ya todos lo tienen. Ahora una cosa le voy a decir, óigame bien. Miren. Oiga esto. Usted sabe y usted entiende que los idiomas originales son totalmente diferentes a nuestros idiomas. Ahora, ¿qué pasa? Ellos tienen sus frases, su manera de expresiones. El punto está en traducir de esos idiomas a nuestros idiomas vernáculos ultras modernos. Y aquí que viene el asunto complicado. ¿Me doy a entender? Aquí que viene el asunto complicado. Por eso es que tenemos que estudiar teología. Y mayormente en el área de la teología, que es el estudio de la palabra de Dios, la hermenéutica. Para evitar caer en lo que muchos han caído, en malas interpretaciones. Por eso la hermenéutica se le llama la ciencia y el arte para interpretar el texto sagrado o la palabra de Dios. Aquí viene el punto. Se le llama ciencia porque tiene leyes, normas que se tienen que ser adaptadas. Arte, porque hermanos, no se pueden aplicar rígidamente, pero hay que estar bien, practicado, que la persona ha practicado bien, ha estudiado, ha escudriñado, ha preparado, ha practicado mucho, ha investigado para traer verdaderamente lo que la palabra de Dios dice y no usar una mala hermenéutica como muchos maestros han hecho incorrectamente. Por eso es que esto es algo, usted ve que las cosas son muy complicadas a veces. Si no nos ponemos para esto, hermano, vamos a quedar atrás. Créanmelo. Porque la palabra de Dios, hermanos, es lo único que tenemos en realidad. Amén. Pero siempre tengan esto en mente. Yo estoy leyendo una traducción.
Siempre tengan eso en mente. Y una traducción nunca va a reemplazar a los idiomas originales o al original. Nunca. Y de todas las traducciones, ¿cuál es la que más se asemeja a...? Todas tienen fuerte y todas tienen débil. No te puedo decir cuál es. ¿Me entiendes? Por eso yo recomiendo que tenga varias traducciones, pero yo recomiendo, yo personalmente, que en el futuro se puede tener un diccionario de griego al español o estudiar. Eso es bien, tener un cierto conocimiento de los idiomas originales les va a ayudar. Porque, vuelvo y repito, en las traducciones tenemos problemas de traducir los verbos correctamente. Y ahora viene el punto, un idioma está anclado firmemente a la cultura y es la expresión de una cultura. Por eso es que tenemos que estudiar bien la cultura de ellos. Entonces, cuando usted tiene la cultura y conoce el idioma, tiene una gran ventaja para que el Espíritu Santo le haga ¡boom! Recibe esa luz.